Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante este principio de conversación? Bueno, un sinónimo aristocrático, el vizconde. El vizconde. Y preguntamos siempre a nuestros invitados, a nuestros Ajá. gatopardos, ¿qué relación tienen con el mar? Siendo este vizconde de Santander, Ajá. entiendo que es una relación intensa, Sí, cuando menos. sí, yo tengo una relación intensa con el mar, sí. Eh, eh, lleva ya muchos años siendo más literaria que real, porque quiero decir, es que hay dos tipos de idea del mar. Uno es el mar de los marineros y de la gente que navega con vela o con remo. Yo en Santander de joven remaba en la bahía en un bote de remos y entonces tenía una relación real de remar en la bahía. Pero a partir de no sé, el 18, así que ya no he vuelto por Santander, bueno, voy alguna vez, pero vamos que no. Tengo una relación literaria con el mar. Quiero decir, el mar es una fuente de inspiración, pero también es un paisaje. Ujú. El mar no es un paisaje para los marineros del todo. Yo creo que para los marineros es una especie de gran monstruo que manejan y que manipulan. Quizás la gente que vemos el mar, digamos, en el recuerdo, el mar es quizá un paisaje. Me gusta mucho. Y este verano es por primera vez en 50 años, he pasado 15 días en Santander. Y naturalmente he navegado por la costa, he llegado hasta la Costa Quebrada, 13 millas marítimas, y lo he pasado muy bien. ¿Y qué recuerdos tienes de la infancia en la playa? Pues uno de los recuerdos más, vamos a ver, tengo varios recuerdos, pero uno muy divertido es el recuerdo de cuando pesqué un pulpo. Yo iba a la playa de la Magdalena. Entonces, en la playa de Magdalena, entre lo que llamábamos allí en Santander el Club de Caza y Pesca y la playa, que es lo que está justo debajo del palacio, donde están las caballerizas, bueno, pues ahí cuando baja la marea, se quedaban, y no sé ahora, hoy en día, pero había pozas, había rocas, bajaba la marea mucho, y entonces y quedaban pozas con rocas. Y entonces yo llevaba un esquilero, y era un niño. Entonces llevaba un esquilero, entonces vi un pulpo no muy grande, no era muy grande, pero era muy impresionante de un pulpo tan cerca. Y entonces metí el esquilero y entonces cacé el pulpo y el pulpo se rebosaba por encima del esquilero. Era una cosa maravillosa, una emoción muy interesante. No había cazado nunca un pulpo y era un pulpo, era un pulpo pequeño más bien, pero que se ponía todas las patas en un octopus, entonces por encima del esquilero. Y entonces yo lo saqué a la playa, y entonces un hombre que había por allí hizo una cosa horrible, que yo pensó, hay que ayudar a este niño a manejar el pulpo, y entonces lo cogió, lo que hacen con los pulpos, le volvió la cabeza y le golpeó contra la roca, con lo cual pues yo me quedé. Claro, tampoco lo podía llevar vivo a casa. Claro. ¿Qué hace uno con un pulpo? ¿Y qué hiciste? Bueno, a mí me gusta mucho el pulpo, la gallega, quiero decir. Pues no, yo lo llevé a casa y lo cocimos, claro. Esa es una bonita historia para mi gusto. No, yo he pescado mucho panchos y cosas en Santander, en la machina, que llamamos la machina. Yo vivía en el muelle 35 y hice mucha vida. Y entonces ese Santander que yo recuerdo, era un Santander con las dos plazuelas, la primera plazuela y la segunda plazuela, que es lo que es ahora. Y ahí estaba el puerto pesquero en aquella época. De manera que estaban las pescaderas con las redes y las parejas. Y era un Santander, ahora es muy elegante, pero ahora se parece un poco a todos los puertos deportivos. El Santander que yo conocí era un puerto muy de puerto, muy pesquero. Muy pesquero. Muy pesquero. Y ahora todo eso pesquero se ha ido al barrio pesquero. Y bueno, el puerto ahora de Santander es muy bonito también, pero es menos auténtico. Bueno, era auténtico en el sentido de que era el barrio pesquero de todas. Sí. Habrán reconocido algunos fareros en la voz de este vizconde al escritor Álvaro Pombo, que tampoco está tan lejos del seudónimo,
porque naciste en una Estoy lejísimo, que familia... no soy vizconde. Pero naciste en una familia aristócrata. Bueno, es una familia así, ¿Cómo claro. es eso? ¿Cómo es eso de nacer en una... ¿Cómo era tu casa? Bueno, vamos a ver. Nosotros los Pombos somos una familia, yo me llamo Pombo García de los Ríos. Entonces los Pombos somos una familia interesante porque éramos mi tatarabuelo, yo creo que más que el tatarabuelo, que era don Juan Pombo Conejo, venía de Palencia, de la provincia de Palencia, y era un harinero emprendedor que había hecho pues una especie de concentración parcelaria y había llevado bajado el trigo a Santander para llevarlo a Venezuela y al Caribe y todo eso, y llegó a ser muy rico. Hizo una fortuna. Claro, pero se les consideraba los nuevos ricos harineros en 1850 o por ahí 1860. Entonces llegó a ser realmente muy rico y fue senador real y entonces recibió en su casa eso lo cuenta Galdós en los episodios nacionales, recibió en su casa a Amadeo de Saboya. Y Amadeo de Saboya le dio un título, esos que llaman títulos de Amadeo, que era Marqués de Casapombo. He dicho mi nombre. Marqués de Casapombo. Marqués de Casapombo. Y entonces, pero él tenía muy a gala haber empezado en su esquela, en la esquela del Diario Montañés, no se llamaba Diario Montañés, ahora no recuerdo cómo, pero el periódico local. Conejo, Marqués de Casapombo, del comercio de esta plaza. A mí eso me pareció espléndido. Era del comercio de esta plaza, todo lo mal que se quiera y todo lo rico que se quiera, pero del comercio de esta plaza. A mí eso me parece espléndido y siempre lo cito, cito ese texto. Y pues fue una familia muy extensa, pero tenemos todos relativamente, bueno, somos realmente primos y primos de primos, etcétera. Álvaro, ¿el recuerdo que tienes de tu madre, cómo es? Es un recuerdo bonito y fuerte, es un recuerdo muy bueno. Era una mujer espléndida. Era una mujer espléndida ella y eran muy divertidas mis tías, sus hermanas, las 4 hermanas. Mi madre era una mujer muy adelantada a su época, muy trabajadora, que trabajó. Y mi padre había heredado del abuelo Cayo Pombo Ibarra, había heredado una finca en el páramo, en el Monte de Torozos, en el alto del Monte de Torozos, que era una finca de 500 hectáreas, la de Silla, pero que era... Y mi madre y mi padre se metieron allí, nada más casarse, es decir, yo nací en el año 39. Y yo fui por primera vez a la de Silla cuando tenía 6 años, creo, y cogí una colitis tremenda. Recuerdo la colitis, porque entonces no teníamos todavía vacas, luego después sí, pero entonces no teníamos vacas y se bebía la leche de las ovejas. Se ordenaban las ovejas y se bebía. Y eso es una cosa fuertísima. Yo venía de Santander de tomar leches de vacas tísicas, porque muchas de las vacas de Santander, pero era una cosa más... tomaba lo que se tomaba entonces para desayunar, un tazón de sopas. Sí, sí. Quiero decir, de sopas de leche. Entonces, bueno, yo creo que fue por eso cogí la colitis, no lo sé. Por la leche de la oveja. Sí, sí. Que digo yo, no sé, pero que fue una colitis, me acuerdo perfectamente de aquella, esas que te acuerdas. Y no sé qué te estaba contando, me has preguntado... Hay una cosa me has preguntado por mi madre. Por tu madre, bueno, sí, pues sí. mi madre era una mujer muy, muy emprendedora y muy brillante, muy divertida, muy inteligente. Era una mujer muy inteligente. Eso quiero preguntarte. Era una mujer muy inteligente. Y en mi casa había una especie de tradición de conversar con la gente. Era un mundo, bueno, los inviernos a las 5 de la tarde caía la tarde y te metías en la finca, te metías en casa y tomábamos el té y realmente pasábamos muchas horas hablando, que yo tengo costumbre de hablar. De conversar. De conversar. Y por ejemplo, me son muy fáciles las entrevistas, porque tú me preguntas una cosita y bueno, yo hablo y te cuento cosas. Sí. Y eso es una cosa, eso sí es, digamos así, heredado de mí, del modo de vivir de mi casa. Has citado a tus tías y también, Es que, bueno, has hablado del humor de tus tías. Y yo he imitado muchas en mis libros,
por ejemplo, en Donde las mujeres, por ejemplo, pues ahí he imitado un modo de hablar especial, que después un día he estado, ya pasado muchos años después, estando un día en una, yo no me acuerdo cómo era, estaba en una presentación de un libro, y entonces pues había una prima, o una, yo creo que hermana, no me acuerdo si bien, del poeta, a ver, que se me van los nombres, Jaime Gil de Biedma. Jaime Gil de Biedma. Y entonces esta señora dijo, bueno, yo me llamo, yo soy hermana, yo creo que era hermana, de Jaime Gil de Biedma, pero en tu libro reconozco nuestro modo de hablar. Reconozco nuestro modo de hablar, que es, supongo, un modo de hablar de una determinada clase social, que yo copio, de alguna manera, con muchos matices, claro. Y que tiene mucho de ironía fina, claro, claro, de lectura entre líneas. Sí, aquí voy a citar una cosa que decía de mí Carmen Martín Gaite, que decía, tú eres el que hace mejores diálogos de España, decía, y a mí eso me hacía ilusión. Porque son rápidos, son ágiles. Claro, yo hago diálogos y bueno, en este último libro también se ve el mundo del diálogo, está muy presente en mi manera de contar las cosas. Álvaro Pombo, has citado este libro, Retrato del Vizconde en invierno, que sí. acaba de publicarse. Sí. Has elegido como seudónimo Vizconde. Sí. Entiendo que en homenaje a este personaje, sí. Horacio, un vizconde octogenario. Porque yo estoy interesado ahora, como yo soy ya octogenario casi, me faltan unos meses para ser de verdad octogenario. Yo estoy muy interesado ahora en ese periodo de la vida. ¿Y cómo es ese periodo de la vida? Bueno, por de pronto tienes achaques. Yo he tenido llevo 3 años, digamos, o 4, ya no me acuerdo, de achaques, unos encadenados. Y estoy hecho la rodilla, bueno. Estoy hecho unos zorros, pero sin embargo, o sea que una característica importante. Pero a la vez yo tengo buena salud. Lo que pasa es que tengo mala movilidad en ese momento. Bueno, los achaques es una de las particularidades. Eso es muy importante. De esta etapa. Eso es muy importante. Quiero decir, todo el barrio mío, de ahí en Argüelles, ahí en Martín de los Heros, la parte de arriba, pues somos hay mucho octogenario. Y entonces tú dices, pues, que tengo una artrosis. Bueno, te dicen en el barrio, pues es que la artrosis, que tengo un hombro, que no sé qué. Es casi mejor que fumar para pegar la hebra, lo que se llama pegar la hebra. Es casi mejor la edad que el pitillo, que ahora no fumamos nadie. ¿Y cómo se ve desde casi los 80, porque te quedan unos meses, 80, claro. El paso del tiempo? ¿Pasa más rápido o más despacio? Pasa muy rápido. Pasa velozmente. Es una cosa aterradora, en cierto modo. Aunque a mí me gusta mi edad. No soy nostálgico, por ejemplo, de la juventud o de otras épocas. Bueno, pero épocas que he pasado pero a mí me gusta mi tiempo. Si no fuera por los achaques, claro. todo lo mismo, pero sin achaques. Exacto, te gustaría. Exacto. Exactamente, tu cabeza, pero sin los achaques. Mi vida, pero... Entonces, bueno, pero el tiempo pasa velozmente. Se consume, se echa encima. Pero, sin embargo, no sé, a mí me gusta mi edad. Lo que pasa es que, claro, ya no me queda mucho, no sé lo que quedará. ¿Se piensa en la muerte o no? Yo sí, yo no tanto en la muerte, porque, vamos a ver, yo no pienso, pienso en la muerte sí, porque yo tengo una formación filosófica existencialista. Entonces, pues es un poco el tema heideggeriano de que el hombre es un ser para la muerte, yo lo he pensado. Y el memento mori está muy presente también en mi educación cristiana. De manera que yo más que en la muerte, en lo que pienso es en el deterioro. El deterioro es quizá, digamos, por así decirlo, es el gran tema. Porque la muerte no es del todo un tema. La muerte es un acontecimiento, es unívoca. Llegó.
Bueno, ¿qué hay después? Posiblemente nada. No hay nada detrás. Pero aun con formación cristiana, ¿crees que no hay complicado, nada después de morir? Es un tema muy interesante en el que yo estoy interesado. Pero que, digamos, racionalmente o desde un punto de vista de la analítica de las cosas, pues la verdad es que nos convertimos en polvo. Y es complicado imaginar ninguna clase de transformación espiritual después, teniendo en cuenta lo importante que es el mundo cerebral y fisiológico para nuestra inteligencia y nuestra afectividad y para todo eso. Cuesta trabajo pensar en ninguna clase de permanencia después de la muerte. Pues no sé, resulta absurdo imaginar nada. Entonces, pues no, ahí es donde funciona el célebre credo que absurdum est. Los creyentes creen, porque, aunque sea absurdo, porque es absurdo pensar que por ejemplo, que resucitarás. O que te encontrarás con los que ya se han muerto. Eso, por ejemplo, es muy complicado. Estar en la memoria, pero precisamente porque para mí las personas que he querido y que se han muerto están en mi memoria todos los días. Yo nunca olvido como todos olvidamos mucho, pero están muy presentes. Pero sin embargo, el pensar, por ejemplo, en una clase de supervivencia es muy complicado. Es que no hay supervivencia va a haber un Álvaro Pombo, digamos, fantasmal después. Es complicado. Pero no es arduo. ¿Sabéis? A mí yo no tengo el problema de un amuniano, que era el problema de que yo existiré después de mi muerte. Yo no tengo ese problema realmente. Pero sí tengo un problema de cómo se hace para durar lo que sea. Para permanecer. Para permanecer, digamos, en pie, digamos, en marcha. Con una especie de cierto, no sé si llamarlo alegría, pero con una especie de curiosidad y de interés por las cosas. Eso es el tema, me parece a mí. Por ejemplo, mi personaje, el vizconde, es un personaje, en cierto modo, es un mal viejo. Es un mal viejo. La vejez le ha encerrado sobre sí mismo y sobre los odios y las envidias. Por ejemplo, es un mal viejo. Ha gestionado mal sus emociones. Poderoso en mi relato y aún es un personaje poderoso, maligno, elocuente, pero por ejemplo ya no escribe, por ejemplo. Eso es muy malo. Eso es muy malo, hay que escribir, porque escribir te revela tu gracia, pero también te revela te revela escribir para los escritores te revela el ser que eres. Álvaro Pombo, ¿dirías que eres y has sido un hombre libre? Sí, he sido un hombre libre dentro de que es la libertad condicionada. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos una libertad condicionada. Y pensar que somos libres en absoluto sería absurdo, porque empezando por el lenguaje, o por los lenguajes que sepamos. El lenguaje es, decía Wittgenstein, me parece, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que el lenguaje que hablo, las lenguas que hablo, es el límite del mundo en que existo. De alguna manera eso es verdad. Y hay muchas más limitaciones, pero dentro de ese juego de limitaciones, es que lo que es interesante es que es dentro del juego de las limitaciones, de las, digamos, necesidades, donde se produce la libertad. Has escrito lo que has querido, has escrito como has querido, has amado a quien has querido. Claro. Dentro de esas limitaciones te has sentido que has hecho lo que has querido. Me he sentido libre, pero un poco también como los gatos, metiéndome por las gateras, aprovechando aquello que contaba José Luis Aranguren, que fue un personaje importante en mi juventud, filósofo importante, que decía cómo eran las señales y los ruidos. Bueno, el lenguaje se hace conceptualmente poderoso y significativo, pero empieza por las señales y los ruidos, y las señales y los ruidos y las rendijas forman parte de nuestro modo de estar en el mundo. Y también la ambigüedad muchas veces. ¿Tendríamos
2 horas más para conversar con Álvaro Pombo. Siempre se me hacen cortas estas entrevistas, especialmente esta. Yo he disfrutado mucho con el retrato del Vizconde de Invierno. Sí, he disfrutado mucho, he reconocido obviamente la forma de escribir de Álvaro Pombo, he encontrado el humor, he encontrado la ironía, he encontrado la belleza en las descripciones, pero sobre todo me ha gustado mucho el retrato del Vizconde y del hijo, y la relación que se establece entre ellos. Sí, una relación, bueno, una relación mala, pero digamos expresiva, sin embargo. Sí. A mí me ha gustado una cosa un elogio que me has dicho cuando he llegado, que has dicho que has leído este libro con mucha facilidad. Sí. Con avidez incluso. Con avidez y con facilidad. Sí. Eso me gusta mucho oírlo. Porque a mí, yo soy un autor de un éxito mediano. Vendo mis ediciones, pero sin embargo yo doy mucha importancia a divertir, a interesar y divertir al lector, además de hablarle de asuntos que yo considero importantes o serios, como es la vejez o la muerte o el amor o todo eso. ¿Quién dirías, Álvaro Pombo, que ha sido el faro de tu vida? No sé, personas que han sido importantes, el faro, no sé, un único faro, no sé, pero ciertamente, pues por ejemplo, bueno, voy a citar 2 personas. Una persona fue José María Cajigal, el fundador del INEF, a quien yo conocí cuando era maestrillo, cuando estaba en los jesuitas. Yo estaba interno en los jesuitas de Valladolid. Y ahí conocí a José María Cajigal, que iba para jesuita. Ese fue un personaje muy importante en mi vida, José María Cajigal. Y también fue muy importante en mi vida José Antonio Marina, que conocerás, por supuesto, y habrás entrevistado seguramente. Y bueno, no sé, hoy en día, por ejemplo, una persona importante, un amigo muy importante es Ernesto Calabuch, que es un escritor y un traductor de alemán y todo eso, de manera que sí. Y esas personas, quizá la palabra faro sea complicada, pero sí la palabra faro es complicada porque quizá yo no veo más allá de mis narices, quizá, pero es sin embargo muy importante el concepto de la amistad. La amistad es el mayor bien, es el mayor bien. La amistad a lo largo. La amistad a lo largo de muchos años, tiene que ser toda una vida, o mucho tiempo. Porque claro, tiene que ser todo con mucho tiempo. Las cosas no puede ser esta cosa moderna, que es velocísimo todo. Y ya bastante veloz es el deslizamiento del tiempo. Pero las amistades tienen que ser largas. Las cuentas claras y las amistades largas, decíamos en mi casa mucho. Las cuentas claras y las amistades largas. Y yo he sido así, yo tengo unas cuentas muy claras, muy pocas, porque tengo poco dinero. Y amistades muy largas. Sí. Álvaro Pombo, ha sido un placer. Ha sido un verdadero placer. Este rato de conversación. Sí, ha sido muy bonito. Buenas noches. Buenas noches.